Ahora bien, dentro de esta herencia ligada al sexo, de la herencia no mendeliana, dejamos de lado lo que es la herencia ligada al sexo y nos vamos a otros ejemplos que se conocen como los alelos múltiples. Aquí, ¿qué ocurre con los alelos múltiples? Justo como vemos en pantalla, nos dice que vamos a tener diferentes alelos, entonces más de un par de alelos o justo dos alelos que codifiquen para diferentes características. Son varios alelos, entonces justo por eso el nombre de alelos múltiples. Se van a manifestar más de 3 fenotipos, es decir, esa información genética va a tener, como lo dice aquí en pantalla, más de 3 fenotipos posibles a visualizar, y eso va a depender del número de alelos que presente nuestra población. Entonces, no solo va a ser exclusivo para casos de lo que vendría siendo la especie humana, sino generalmente esta condición de alelos múltiples la vamos a poder visualizar expresada en diferentes especies, tanto animales como vegetales. En el caso particular de un ejemplo de alelos múltiples en la especie humana, pueden ser los grupos consanguíneos o los grupos sanguíneos. En el caso particular de algunas especies animales, puede ser el pelaje de los gatos, el pelaje de lo que se conocen como cobayos o chinchillas, que son roedores, el color de los ojos de las moscas de la fruta o de las mosquitas de la fruta, están asociados a lo que vendrían siendo los alelos múltiples, y así ustedes pueden encontrar otros ejemplos. Entonces, justo la expresión de estos alelos múltiples se puede estudiar a partir de la población. ¿Y qué entendemos como población? Bueno, al conjunto de individuos que presentan ciertas características genéticas asociadas y que de alguna manera se pueden entrecruzar entre ellos mismos. Por eso solamente en este sentido podemos ver esa expresión de los alelos múltiplos dentro de nuestras poblaciones. Entonces, en el caso particular de lo que ocurre con lo que es el grupo de la consanguinidad o de las cuestiones sanguíneas en la población humana, vamos a tener 3 alelos, lo que vendría siendo el alelo A, el alelo B y en este caso que se puede conocer como el alelo O el alelo 0. Y bueno, nuevamente hacemos nuestro cuadro de Punnett para ver justo cómo es que se están generando los genotipos y cómo se expresa el fenotipo. Los genotipos que tienen justo al alelo A dominante, homocigoto, bueno, pues nos estarían dando el fenotipo A. Al que tienen al heterocigoto, pues también nos estarían dando un fenotipo A. Aquí tengo un error, chicos, es B, aquí la letra en lugar de A. Entonces tendríamos a los homócigos para lo que vendría siendo el alelo B de nuestro antígeno B y al heterócigo para lo que vendría siendo justo lo que es el genotipo del antígeno B y nos daría un fenotipo, aquí corríjanle por favor, sería B en lugar de A. Ay, disculpen mi B. Bueno, ahí sería B. Y en este caso, bueno, teníamos el heterócigo para lo que es el antígeno A y el antígeno B que nos da el grupo sanguíneo AB, y en el caso de que no se presenten estos antígenos, que ya sea que sea 0 o, tenemos el fenotipo O de lo que vendría siendo el grupo sanguíneo. Entonces, ese es uno de los ejemplos en términos de lo que vendría siendo la especie humana de alelos múltiples. De aquí podemos observar justo esas cruces. Tenemos para el caso, aquí nuevamente me equivoqué, chicos, sería B. Tenemos justo lo que es el caso 1, la representación de la probabilidad de un matrimonio donde ambos esposos tienen el grupo sanguíneo A. Vemos aquí sus genotipos, vemos los gametos que generan, vemos nuestro cuadro de Punnett y las proporciones. Podrían tener 3 hijos que tengan un grupo sanguíneo A y un hijo que tenga el grupo sanguíneo 0 o el grupo O. Entonces, también por eso es importante, ¿no?, que se pueda dar este tipo de diagramas de la descendencia en términos de la consanguinidad, para que de alguna manera podamos visualizar si las parejas pueden tener hijos o no, dado esas proporciones consanguíneas, y bueno, a las cuestiones de que se presenten o no los antígenos. En términos de este siguiente caso, bueno, lo que vemos aquí que son 2 esposos. En el caso particular de uno de ellos, ocurre que uno es AB y el otro es O,
y de alguna manera pues ven que sus hijos, en términos de la consanguinidad que presentan del grupo sanguíneo, pues pueden tener hijos ya sea que tengan el grupo A de este antígeno o hijos que tengan el grupo B. Entonces, esa es la información de alguna manera que nos está dando lo que serían estas cruzas de herencia de alelos múltiples ligadas a lo que es la consanguinidad o los grupos sanguíneos. Hay otra manera también en la cual se expresa esta herencia no mendeliana, que son los poligenes, o también se conoce como la herencia poligénica o multifactorial. En este caso en particular, estos rasgos o estas características fenotípicas están determinadas por factores genéticos donde hay muchos genes que intervienen, pero además hay un gran peso de lo que vienen siendo los factores ambientales o las presiones ambientales. Están fuertemente influenciados justo por todos estos factores ambientales y de alguna manera van a poder estar modificando estos rasgos, ampliando justo esa gama en términos de las características fenotípicas o de lo que nosotros podemos observar. Y uno de los ejemplos de los poligenes tiene que ver justo con la pigmentación. En el caso particular de lo que vendría siendo la especie humana, bueno, justo esa pigmentación, desde que tenemos gente con piel negra hasta que tenemos gente con piel blanca. Y esto está asociado mucho en términos de esa influencia de los factores ambientales. Si ustedes observan del lado derecho, tenemos un mapa de todo lo que vendría siendo nuestro planeta Tierra en términos de las regiones continentales, y si observan en lo que sería la parte intertropical, encontramos esa gama de lo que vendrían siendo esas características fenotípicas para gente que presenta una coloración de piel más apiñonada, de color café, incluso hasta negroide, asociado a aquella gente que se encuentra referida hacia los polos, donde tenemos aquellas coloraciones o pigmentación de la piel blancas, colores crema o, bueno, más claras. En ese sentido, como les menciono yo, está fuertemente influenciado por los caracteres o los factores ambientales que modifican estos rasgos. Entonces, justo hacia las zonas polares, bueno, encontramos una menor incidencia de lo que vendrían siendo los rayos o la luz solar, a diferencia de lo que nosotros podemos encontrar en la zona intertropical. Entonces, ese factor en términos de características ambientales está modificando estos rasgos, que es la expresión de lo que vendría siendo la pigmentación de la piel en la especie humana. Y si de alguna manera ustedes se han puesto a investigar y a ver algunos patrones asociados entre nuestra especie con algunos animales, también ocurre en lo que vendrían siendo los osos. Entonces, los osos, cuando están en el polo norte, tienden a ser blanquecinos, incluso su pelaje es transparente, y aquellos osos que encontramos asociados a lo que vendría siendo la parte norte del continente americano, en lo que vendría siendo Estados Unidos, Canadá, pues tienen pigmentación de su pelaje, café oscuro, café claro, incluso algunos negros. Entonces tiene que ver justo con esa disposición geográfica y de alguna manera cómo es que afecta esta herencia poligénica estos caracteres o estos rasgos, y a su vez está asociado con los factores ambientales. Y bueno, esto también puede ser visto o visualizado en lo que vendrían siendo nuestras cruzas, una herencia poligénica. Aquí lo podemos observar, un padre que tiene una pigmentación mulata, digamos esa coloración en términos que se da de lo que vendría siendo tener la información de gametos negroides a algo que vendría siendo una pigmentación clara en términos de la pigmentación de la piel, un mulato claro, y se casa con una persona que es de pigmentación blanca en su piel, y bueno, vemos aquí justo esa proporción fenotípica y genotípica de lo que vendría siendo su descendencia. Algo también asociado a estos poligenes es la coloración o la pigmentación de los ojos. Entonces, tenemos aquí a los abuelos, tenemos aquí justo a los padres, y bueno, podemos especular cuál sería justo esa información genética en términos de poligenes asociado a la coloración de los ojos. Ese es otro ejemplo. Tenemos el ejemplo a nivel de plantas en la coloración de la semilla del trigo. Entonces vean toda la pigmentación en términos de la coloración de las semillas del trigo que podemos observar. Tenemos trigo de coloración café oscura,
tenemos trigo de colores dorados y bueno, vemos su F1 y las proporciones genotípicas y fenotípicas de la proporción de la F2. Entonces vean aquí, hay varios genes que se están expresando. Hablamos de las mutaciones. También ya lo platicaban un poco con la profesora Day, las mutaciones no son malas en términos de que, bueno, asociado a otras variables ambientales, asociado a algo que se conoce como fuerzas evolutivas, nos permiten la perpetuación de las especies. Entonces vamos a platicar ahorita un poquito de lo que son las mutaciones. Y bueno, como tal, la raíz etimológica de mutación viene de la palabra mutare, que es cambiar. Entonces, los cambios son buenos, chicos, como les decía la profesora Day la clase pasada, los cambios son buenos, aunque no lo creamos así, aunque nos aferremos, los cambios o las mutaciones son buenas. ¿En qué sentido aquí de la genética vamos a platicarlo? Bueno, que estas mutaciones son cambios repentinos y básicamente se van a estar dando en el material genético. Entonces, estas mutaciones pueden estarse dando en lo que vendría siendo nuestro sistema vivo, nuestra célula, nuestra especie en general, y es inesperado y puede ser heredable. Eso es muy importante. Estas mutaciones o estos cambios tienen que ser en el material genético o bien en lo que conocemos nosotros como nuestras células germinales, o también lo pueden encontrar como en los gametos. Si esa información de la mutación no está dada ahí, entonces esta mutación no puede ser heredable, este cambio no va a ser heredable. ¿Por qué? Porque justo tiene que pasar por estos procesos de la mitosis y de la meiosis y se puede dar esta transcripción y también esa transferencia de información de padres a progenie. Estos cambios se pueden expresar en diferentes niveles, en términos de las estructuras de los cromosomas, en términos del número cromosómico y en particular en los genes individuales, que como les decía yo, en sentido estricto, es estar hablando de las verdaderas mutaciones. Entonces, aquí Wolverine, un mutante muy famoso, nos habla de que la mutación es el cambio permanente que ocurre en los genes y esto sucede justo en el ADN, en esa información genética, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estas mutaciones y que de seguro ustedes también ya los conocen y los han platicado en sus clases de ecología o bien de biología, dependiendo de en la escuela donde provengan. Entonces, justo tenemos algo que se conoce como mutaciones génicas. Estas mutaciones génicas nos hablan de esa modificación, cambio o alteración en lo que son las secuencias de los nucleótidos, que vendrían siendo nuestras bases que conforman a lo que es nuestra cadena de ADN. Entonces, puede ser solo un gen o puede ser también en varios de estos genes. En el caso particular de ser solo un gen, se habla de lo que son mutaciones génicas puntuales. Y bueno, pueden darse porque haya cambios de bases individuales, haya una adición de esta base o una supresión, es decir, que se elimine esta base. Ustedes conocen dentro de estos ejemplos de mutaciones génicas puntuales lo que son las transiciones o las transversiones. Y para eso, de seguro, en alguna de sus clases, como les menciono, de ecología o de biología, les hablaron de este cuadrito, donde hay una transición, que ya sea que esta adenina se cambie por guanina o la guanina se cambie por adenina, o bien ocurra el caso de que una timina se cambia por una citosina o la citosina se cambia por una timina. Y está el otro caso de mutaciones génicas de transversión, donde aquí prácticamente pueden ocurrir todas las combinaciones, que la adenina se cambia por citosina, la citosina por adenina, la guanina por timina, la timina por guanina, citosina por guanina y todas las demás que ustedes puedan encontrar. Entonces, básicamente, esas son nuestras mutaciones génicas o mutaciones puntuales. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? O ya se me fueron a comer, o ya se me durmieron. Todo bien, profesor. Ok. Bueno, ¿eso por qué es importante? Bueno, de alguna manera el que nosotros podamos conocer que las mutaciones son benéficas, como yo les mencionaba, en términos de la población, nos ayuda a entender justo que las especies se puedan perpetuar a través del tiempo. En términos de lo que vendría siendo para la población humana es que nos permiten
poder reconocer algunos genes donde sus formas mutantes den lugar a enfermedades hereditarias. En este caso tenemos aquí el cariotipo de lo que vendría siendo el genoma humano, nuestros números de cromosomas, y señaladas algunas de esas enfermedades en términos de mutaciones. Y en particular, donde tenemos el puntito rojo, ya hay esa modificación cromosómica para poder detectar por efecto de que a nosotros nos genere nuestro cariotipo que tenemos esa mutación en nuestra información genética y podemos padecer alguna de estas enfermedades. Entonces, de alguna manera, vean las aplicaciones de la genética, lo que hizo Mendel, cómo se está aplicando hoy en día, ¿no? Poder reconocer esas mutaciones a nivel del genoma humano y desde que nosotros estamos gestándonos en el cuerpo de nuestra madre, pues pueden estar sacando ese cariotipo y ver si de alguna manera tenemos alguna mutación y podemos padecer alguna enfermedad en términos genéticos. Entonces, vean esas aplicaciones. En el caso particular de lo que nosotros conocemos como mutaciones cromosómicas, tenemos dos vertientes, unas que se conocen como estructurales y otras que se conocen como numéricas. Y como su nombre lo dice, bueno, estructurales porque van a afectar la forma y el tamaño de nuestros cromosomas, y numéricas porque afectan ese número de cromosomas, ya sea porque haga falta algún cromosoma o porque esté de más, no solamente un cromosoma, sino igual pares cromosómicos. En el caso particular de aquellas mutaciones estructurales, bueno, va a haber variación en el lugar del número de nuestros genes. Entonces aquí tenemos nuestro cromosoma original. Puede haber de lesiones que una parte de ese cromosoma falte y por ende esa información genética no esté presente. Puede haber duplicación, es decir, que esa información se duplique y haga más largo el brazo de uno de nuestros cromosomas. Puede haber variación en la disposición de esos genes, inversiones y translocaciones, que era lo que platicábamos nosotros, que esas bases nucleotídicas se cambien o en términos de la posición que están ocupando en el cromosoma, y eso cambia esa estructura y forma y tamaño del cromosoma en términos de inversiones y translocaciones. Y en el caso particular de aquello que les mencionaba yo de esas mutaciones cromosómicas, creo que a veces es con lo que estamos más familiarizados en términos de los ejemplos que nos dan, y lo vamos a ver ahorita. Prácticamente con la que estamos más familiarizada es con el síndrome de Down, la trisomía en el par 21. Entonces, la dotación cromosómica son 45 cromosomas, un par sexual ya sea XX o XY, dependiendo del sexo del individuo, y como les menciono, la trisomía en términos del síndrome de Down más conocida es la trisomía 21. Pero ojo chicos, no es la única trisomía que puede causar síndrome de Down. También hay trisomía 13 y 14 que pueden estar causando este tipo de síndrome, y de alguna manera pues puede ser más leve o más acentuada en términos de el fenotipo que se esté expresando. Entonces, por eso es importante conocer la genética y justo generar el cariotipo. Otra cuestión en términos de los ejemplos que podemos estar observando en términos de esa dotación cromosómica, en el hecho de que hay una deleción o hay un aumento de cromosomas, lo podemos ver en términos de los cromosomas sexuales. En el caso particular de que haya una deleción o hay una pérdida de este cromosoma sexual, lo que nosotros tendríamos en términos de las mujeres sería el síndrome de Turner. Y bueno, ¿qué características fenotípicas podrían expresar? Bueno, que la mujer tuviera rasgos, digamos, bruscos en términos de su fisonomía, que tenga estatura baja y, bueno, de alguna forma que no pueda generar descendencia. En términos de esta falta del cromosoma X, bueno, se elimina lo que vendría siendo el periodo menstrual. En el caso particular de los hombres, si hay una inserción de un cromosoma X a lo que vendría siendo su par de cromosomas sexuales, ¿qué ocurre aquí? Tenemos el síndrome de Klinefelter. ¿Qué expresión fenotípica estaría causando este tipo de síndrome? Bueno, caderas ensanchadas, el busto también tiende a crecer en el caso de lo que vendrían siendo los hombres, tendrían rasgos más finos en términos de lo que sería la cara, menor cantidad de vello corporal en general, e incluso se ha llegado a observar que en las glándulas mamarias de los hombres, por esta alteración cromosómica y a su vez hormonal, pueden estar generando
hay leche materna, digámoslo así de alguna manera, porque, bueno, hasta ese punto es lo que vendría siendo el desequilibrio hormonal que causa esta incorporación de un gen X más en lo que sería el par sexual de lo que serían los hombres. Entonces, vean todo el desequilibrio que causan la inserción o de lesión en términos de cómo se está expresando la información genética a través del fenotipo en lo que vendría siendo algunos ejemplos de la especie humana. En este caso, tenemos un cromosoma más en lo que vendría siendo el síndrome de Patau. Ocurre también parte de lo que es el labio hendido o el labio leporino, el síndrome del triple X o de la mujer triple X. ¿Qué ocurre aquí? Algo que se conoce como el síndrome del infantilismo. En términos generales, pues las mujeres se ven siempre jóvenes. De hecho, hicieron una película de terror asociado a ese tipo de síndrome, donde la mujer tiene casi 34 años, 35 años, y parece una niña de 12 años. Entonces está asociado justo a esas anomalías que se presentan justo por presentar este síndrome del triple X, ¿no? La inserción de un cromosoma X más en lo que es el cariotipo. Y bueno, la poliploidía, es decir, la suma de números cromosómicos en términos de lo que vendría siendo el cariotipo de otras especies, también tiene ciertas aplicaciones. En el caso particular de las plantas, pues nos ayuda mucho en términos de lo que sería el aprovechamiento de las mismas. Entonces, podemos tener un alto nivel de lo que es la ploidía óptima, y en ese sentido, pues tenemos mayor probabilidad de éxito en nuestras plantas en términos de las cosechas, del aumento del rendimiento de estos productos, y bueno, una disminución en términos de las semillas. Muchas de las frutas que de alguna manera no presentan semilla es justo o se debe a esa poliploidía. Podemos mejorar incluso las cruzas de nuestras especies y bueno, tener casi siempre esos frutos rojos o con colores vivos. Entonces, también la aplicación de conocer esta genética de la deleción o el aumento en términos de lo que sería los pares cromosómicos, pues nos ayuda a estar haciendo ese uso y manejo de las especies. Como yo les mencionaba, chicos, y también asociado a lo que les platicaba la maestra Day, la mutación no es mala, incluso es uno de los procesos que nos ayuda a determinar en términos de la biología a la variabilidad genética, como les mencionaba yo, asociadas a otras fuerzas evolutivas. Dentro de ellas, ustedes ya han escuchado hablar de algunas, como es la selección natural, la deriva génica, la endogamia, y asociado a otras más, justo esta mutación nos permite esa variabilidad genética. ¿Y a qué se refiere esa variabilidad genética? Justo a tener esa variación de este material genético por especies. Todo esto asociado a qué? Bueno, a que podemos observar el paso o lo que vendría siendo nuestros procesos de la evolución. Estos cambios a través del tiempo evolutivo nos van a permitir observar justo, ya sea que tengamos la perpetuación de la especie a lo largo del tiempo o que se den procesos de especiación, es decir, origen a nuevas especies. Y todo esto va asociado a poder observar esa frecuencia relativa de los alelos de nuestras poblaciones, es decir, a esa información genética. Entonces, como ven, la mutación no es mala, sino simplemente cambios que nos ayudan a conservar a las especies o a que tengan estas especies la información necesaria para que se puedan adaptar y de esta manera perpetuarse a través del tiempo. También hay mutaciones que son generadas por agentes externos, ya sea físicos o químicos. En términos de los agentes físicos, los más conocidos nosotros que tenemos aquí con ejemplos son los rayos X y la radioactividad. Los rayos X, pues todos aquellos que nos hemos roto algún cuerpo del hueso hemos ido por una radiografía y es lo que aplican para que puedan observar justo lo que vendrían siendo nuestros huesos. La radioactividad, bueno, el caso más sonado tiene que ver con Chernobyl, y en el caso particular de las mutaciones que pueden ser ocasionadas por agentes químicos, lo que se habla del gas mostaza y el 5-bromuroacilo, que fueron químicos utilizados principalmente en lo que fue finales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este sentido, estas mutaciones ocasionadas por factores físicos y químicos se conocen como mutágenos o un mutageno. Entonces, en términos amplios y generales, chicos, esto conllevaría a lo que es la herencia mendeliana y la herencia no mendeliana. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, será. ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Bueno, chicos, con esta Bueno, parte yo. terminaríamos. Bueno, a ver, ¿quién dijo yo? Luna Macías. Ajá. ¿Una mutación de ese tipo de mutación se puede heredar? Se puede heredar aguas aquí en términos de que solamente esté afectando a nuestras células germinales, en términos de que nosotros estemos hablando de la especie humana, sí se puede heredar. Si esta mutación de alguna manera, lo voy a poner muy coloquial, nos hace deformes con los pelos parados, con la cara toda hinchada, no. ¿Por qué? Porque solamente estaríamos expresando esas mutaciones en términos físicos. Si no se da esa mutación en términos de lo que vendrían siendo nuestras células germinales, que en el caso de las mujeres serían los óvulos y en el caso de los hombres serían los espermatozoides, no sería heredable. Entonces, por eso se habla de mutaciones ocasionadas por estos agentes físicos y serían estos mutágenos. Sí, solo sí afecta a lo que es tu espermatozoide como hombre y a los óvulos en el caso de las mujeres, tenemos esa posibilidad de que sea heredable. Si no, no pasaría esa mutación. Se quedaría en lo que conocemos como las demás células que conforman a nuestro cuerpo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí quedó claro, Luis? Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, chicos, con esta diapositiva terminaríamos la parte de teoría de genética o de herencia mendeliana y no mendeliana. Entonces, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Aguas, chicos, ¿eh? Pueden tener a un novio, una novia muy guapo y guapa, pero lo importante aquí es información genética que cada uno de nosotros traigamos. Entonces, aguas con eso. Profe, vamos en tiempo, les damos 10 minutitos de descanso y seguimos con la parte de el material visual o nos seguimos. ¿No están cansados o sí, chicos?